días a todos, que Dios os bendiga muchísimo y tengáis una buena semana, para la gloria de Dios. Queremos disfrutar de un desayuno más de parte del Señor y que os sea de provecho. En Lucas capítulo 13, en estas semanas estamos viendo algunas parábolas de Jesús. Y quiero leeros una que está ahí en el versículo 18. Y dice así: y dijo, ¿a qué es semejante el reino de Dios y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto y creció y se hizo árbol grande y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Aquí una vez más Jesús está comparando el reino de Dios con un objeto que tiene un significado, y en este caso es un grano de mostaza, y ya vimos el alcance de las semillas, ¿no? El poder que tienen y cómo se transforman y llegan a alcanzar unas dimensiones muy grandes y a producir fruto. Aquí está hablando de una de las semillas más pequeñas que hay, la semilla del grano de mostaza, pero que cuando es sembrado produce un fruto muy grande. Y no solo produce un fruto muy grande, sino que es de bendición para las aves que de repente se cobijan bajo su sombra. Nosotros somos esos granos de mostaza, que tienen que crecer, que tienen que alcanzar mayores dimensiones y que tienen que llegar al punto de dar fruto y de ser de bendición para otros, que puedan cobijarse bajo la sombra que nosotros produzcamos de parte del Señor, que seamos un árbol plantado y que crece grandemente y produce mucho fruto. Ahora, ¿por qué en muchos casos, siendo cristianos, habiendo conocido al Señor, no crecemos? ¿Por qué en muchos casos no producimos frutos? ¿Por qué en muchos casos no servimos de sombra para nadie? Esa es la pregunta que nos deberíamos de hacer muchas veces, sin ánimo de desánimo ni de... No, pero recordemos que Jesús una vez miró una higuera. Tenía muchas hojas y las hojas son señal de que hay fruto, pero cuando llegó ahí fruto no había ninguno, solo hojas que nos hablan de la apariencia. Y a veces nos mantenemos en una apariencia pero sin producir fruto ni crecer, y no podemos ser así. El grano solo es grano durante un momento, porque cuando ya queda plantado en tierra desaparece, y lo que luego aparece es el árbol y el fruto. Y eso es lo que se tiene que ver de nosotros. Si pasamos años estando como creyentes en la iglesia y todo lo demás, pero seguimos siendo iguales, pues yo no he pasado de grano, sigo siendo un grano. Y no, claro, ¿qué ocurre? Para que yo pueda crecer, para que yo pueda dar fruto y para que pueda ser de bendición para otros, dice la palabra que el hombre tomó el grano y lo sembró. Y por eso produjo ese fruto. Para que nosotros produzcamos ese fruto y seamos de bendición, tenemos que ser tomados por el Señor. Y Él no nos toma a la fuerza. Tenemos que entregar nuestra vida completamente a Dios. O sea, que aquí no vale de ir a la iglesia porque me interesa, porque me ayudan, porque oran por mí. No, así seguirás siendo un grano toda tu vida. Y el grano al final se seca y se muere. Tú tienes que decidir entregarte completamente a Dios, de darle tu vida y dejar que Él te tome. Que Él diga, ahora eres mío. De verdad. Porque se entiende que cuando nos convertimos al Señor nos entregamos a Él, se supone. Pero muchas veces pasan años y el Señor sigue sin tener autoridad sobre nosotros, no, porque en realidad no le hemos dado nuestra vida. La seguimos manejando nosotros a nuestra manera. Y Él no puede hacer uso de esa semilla, de ese grano. Claro, para eso lo segundo es, primero nos tiene que tomar y segundo sembrarnos. Y eso habla de morir a nosotros mismos, morir a nuestros deseos y que desaparezcamos nosotros y solo aparezca Cristo. Que se deje de mirar a nosotros y la gente vea a Cristo, a Cristo. Y eso hará que crezcamos. Porque cuando morimos, entonces todo nuestro deseo es tan solo buscar a Dios, servir a Dios,
amar a Dios, entregarnos más y más cada día a Dios. Y por tanto nos morimos a nuestros deseos, a nuestras historias, a nuestros rollos. Y cuando morimos, pues se produce ese fruto. Y ese fruto, y crecemos. Crecemos en conocimiento, crecemos en sabiduría, vamos avanzando, vamos progresando, de manera que un día pues otros quieren acercarse a nosotros porque en nosotros encuentran una fuente de bendición. Como esas aves que se refugian bajo ese árbol que ha crecido, está grande y es de bendición para otros. Por eso espero que tú decidas. Si tenías que decidir que el Señor sea tu Señor, ahora toma una decisión más. No te quedes en un grano. Dios te bendiga mucho.